Las erupciones volcánicas son una de las fuerzas más impactantes de la Tierra. Desde espectaculares fuentes de lava hasta explosiones mortales. Pueden sepultar ciudades enteras bajo nubes de gas y ceniza, o convertir ríos tranquilos en torrentes violentos de lodo y escombros. A los científicos les cuesta trabajo entender estas bombas de tiempo. Este suceso, que resultaría ser un acontecimiento sin precedentes, nos cogió a todos por sorpresa. Daremos vueltas por el globo terráqueo mostrando las erupciones más importantes de todos los tiempos, cada una más devastadora que la anterior, conduciendo probablemente la mayor fuerza destructiva que podría cambiar el mundo tal cual lo conocemos. Las erupciones volcánicas son un triste recordatorio de que nuestro mundo es un planeta activo. Su fuerza destructiva tiene una antigüedad de más de 4 billones de años. Una fuerza que infunde respeto. Los volcanes son una combinación de la bella y la bestia. El poder de crear y destruir. Desde el principio han cumplido una función vital: despedir calor, gases y minerales desde lo más profundo de la corteza terrestre. Esos subproductos resultan vitales para la vida humana, creando la atmósfera terrestre. Si los volcanes no existieran, tampoco existiríamos nosotros. Para mí es uno de los espectáculos más fascinantes que jamás he presenciado, pero para las personas que viven a sus pies, es el ente más terrorífico y destructor con el que se han tropezado. La misión del cámara Jeff Miklis de filmar los volcanes más famosos implica ciertos riesgos. En una montaña burló a la muerte por los pelos al pasar por su lado una mezcla letal de gas y ceniza. Se oyó un estruendo infernal, como un tren de carga con flujo piroclástico descendiendo velozmente por el valle donde habíamos acabado de estar. 5 minutos en cualquier dirección y no lo hubiéramos contado. Miklis arriesga su vida para grabar la belleza de los volcanes. Otros, sin embargo, la arriesgan registrando su intensidad. Algunos de nosotros hemos tenido alguna que otra experiencia donde hubiéramos podido acabar de una u otra forma, dependiendo de algo insignificante que sucedió. Durante los últimos 60 años, las erupciones volcánicas han acabado con la vida de unos 27 científicos, pero aún así su cruzada por el conocimiento continúa. Como término medio, de entre 50 a 60 volcanes entran en erupción cada año. Y unos 20 están a punto de estallar en cualquier momento. Todos son chimeneas en la superficie terrestre. La mayoría tiene lugar en el Anillo de Fuego, una zona en la cuenca del Pacífico donde las placas tectónicas colisionan, permitiendo así la expulsión de las rocas fundidas o magma. El magma viscoso cargado de gas provoca erupciones explosivas. Un magma menos viscoso con menos gas es menos volátil. Para comparar y categorizar las erupciones, los científicos han desarrollado el índice de explosibilidad volcánica o la escala BEI. A mayor tamaño de la erupción, la escala denota una mayor nube de ceniza, más volumen de material emitido y mayor erupción explosiva. Las actividades volcánicas registradas aquí comenzaron con una erupción no explosiva, alcanzando su apogeo con una supererupción que alterará el planeta, una que los expertos afirman que ocurrirá con el tiempo. Kilauea, febrero de 1983 hasta hoy, escala de BEI 01, tipo punto caliente, factor clave, magma de viscosidad baja. Hawái es un asombroso paraíso tropical. Pero debajo de esas arenas doradas y selvas fastuosas, hierve una caldera de intenso calor y extrema violencia. Este es el emplazamiento de una de las creaciones volcánicas más espectaculares del planeta. Todas las islas hawaianas son de origen volcánico, cimentadas hace más de 70 años sobre una robusta formación geológica denominada correctamente Punto Caliente.
Un punto caliente es una zona estrecha que manifiesta una efusividad magmática. La temperatura se eleva y a medida que se acerca a la superficie terrestre, el mismo calor funde la roca y la roca fundida emana como lava. Febrero de 1983, el volcán Kilauea, situado en la gran isla de Hawái, escupe fuentes de lava a una altura de 80 metros. Cuando el magma es viscoso y contiene pocos gases, la erupción volcánica es efusiva, pero aún así sigue siendo peligrosa. Durante 7 años la erupción continúa. La lava avanza lentamente con bastante lentitud como para escapar, pero totalmente imparable. En febrero de 1990 alcanzó el pueblo pesquero de Calapana. Se evacuaron a cientos de lugareños. Se convirtió en una experiencia bastante desagradable de presenciar porque avanzaba sigilosamente por dentro del poblado. Cada semana desaparecían bloques enteros de casas. Los habitantes tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias y en algunos casos hasta su casa, mientras que otros tan solo pudieron ser testigos de la destrucción de la lava a su paso. Nos mudamos esa tarde y 2 días más tarde nuestra casa fue envuelta por las llamas. Vimos cómo la lava se abría camino por nuestro jardín. En diciembre el pueblo entero había desaparecido, sepultado bajo más de 15 metros de roca fundida. Detrás de mí se encuentra lo que un día fue la zona oriental de Calapana. En 1990 había unos 150 hogares que fueron enterrados por unos 5 pisos de lava. A pesar de las penurias provocadas por el volcán, algunos hawaianos vieron más allá de su tragedia personal. Respetan el poder y la belleza de la lava, una fuerza a la que rendían culto como su dios Pele. No estamos resentidos, ni tampoco sentimos que fuera una pérdida para nosotros, porque sabemos que esta es la tierra de Pele, su Ina, y puede presentarse cuando y donde quiera. Desde 1983, Kilauea ha desplazado casi a 200 familias y ha provocado unos daños millonarios en las propiedades. Pero al mismo tiempo, ha añadido más de 2 kilómetros de terreno a la isla, continuando así el proceso que creó todas las islas de Hawái hace 70 millones de años. Es el perfecto ejemplo de cómo un volcán puede destruir y crear a la vez. El magma, que emana lentamente, es una amenaza constante, pero casi nunca produce una explosión violenta. En nuestro próximo caso, un magma más viscoso atrapado en una zona polvorín provoca una erupción volcánica mucho más explosiva. Nubes blancas letales y ardientes descienden sobre miles de personas, aniquilando toda una capital caribeña. En nuestro último desastre, un supervolcán infunde terror en el corazón de Europa, arrasando una gran ciudad y ensombreciendo todo el planeta. Las impresionantes nubes y flujo de lava del Kilauea sobre la gran isla de Hawái crean a la vez que destruyen, pero casi nunca son letales. Pero existen otros volcanes mucho más peligrosos y explosivos una vez que han vomitado los gases letales y nubes de ceniza. Uno de esos volcanes devastó media nación y envió a 19 personas a la tumba. Soufriere Hills, Montserrat, 25 de junio de 1997, BEI 1-2, tipo estratovolcano, factor clave, flujos piroclásticos. Montserrat es un suntuoso retiro espiritual caribeño. Pero en 1995, y con casi 400 años sin actividad sísmica, el volcán Soufriere Hills vuelve a rugir de nuevo. Durante los 2 años siguientes, varias erupciones escupen ceniza a miles de metros de altura. La capital de Plymouth fue evacuada 2 veces, y cada vez los habitantes regresaban esperando que se acallase la furia del volcán.
El 25 de junio de 1997, esas esperanzas se disiparon. A la 1 del mediodía estalla una gigantesca nube de ceniza con una altura de casi 10 kilómetros, alcanzando al cabo de media hora una temperatura de 800 grados. Flujos de fragmentos de roca y ceniza se precipitan colina abajo a más de 100 kilómetros por hora. A estas nubes letales se las denomina flujos piroclásticos. Rod Daly vive a 3 kilómetros del volcán. Oye la erupción y sale corriendo para ver cómo el flujo se aproxima hacia él a menos de 50 metros. Empecé a sentir el calor. Empezaba a oscurecer y hacía calor. Así que me subí al coche y me marché a toda velocidad, lejos del flujo piroclástico. La fuerza de la mezcla viscosa de gases, ceniza y fragmentos de roca arrasa todo lo que se interpone en su camino. Roy mira impotente cómo son destruidos pueblos enteros. Él ha conseguido escapar de los flujos piroclásticos, pero aún no está fuera de peligro. Estaba muerto de miedo, pensaba que no sobreviviría. Estaba tan oscuro que si te ponías las manos sobre la cara no conseguías verlas. Las cenizas calientes nos llovían encima, muy calientes. Estaba muy asustado, no podía moverme, ni ver, ni respirar bien, y por supuesto pensaba que no iba a sobrevivir, pero tenía la esperanza de que no iba a morir, y así fue. Finalmente Rod fue evacuado en helicóptero, pero no todos consiguieron escapar. La doctora Sue Luklin es la directora del Observatorio de Volcanes de Montserrat y fue testigo de esta erupción. La velocidad máxima de los flujos piroclásticos en ese día en particular superaron los 240 kilómetros por hora. Aunque se veían venir, poco pudo hacer la gente para escapar. Casi 8 millones de metros cúbicos de flujos piroclásticos cubrieron miles de kilómetros cuadrados, causando grandes estragos o destruyendo cientos de hogares y devastando el único aeropuerto de la isla. Aparte de un único servicio de ferry, Montserrat se encuentra incomunicada del resto del mundo. Pero el volcán aún no ha terminado. Durante los próximos 4 meses, las erupciones y los flujos piroclásticos continúan asolando la isla. Hubo más de 70 explosiones en un mes, algunas veces incluso 4 en un mismo día. Y cada explosión generaba una especie de hongo atómico que se elevaba rápidamente en el cielo, alcanzando una gran altura por encima del volcán. Cada explosión generaba flujos piroclásticos que se extendían por todas direcciones alrededor del volcán. Detrás de mí se puede apreciar su impacto en las montañas Guajes. Una de ellas fue totalmente arrasada al pasar por encima de ella, quemando y carbonizando toda la vegetación a su paso. Los flujos piroclásticos afectaron brutalmente a los recursos naturales de la isla. El número de víctimas mortales fue de 19. La causa de esta violenta y trágica erupción se encuentra en las entrañas de esta suntuosa isla. El mismo proceso que creó este paraíso tropical amenaza con destruirlo. Aquí, el norte y el sur de las placas tectónicas americanas colisionan, introduciéndose en el manto terrestre por debajo de la placa caribeña en un proceso denominado subducción. La subducción tiene lugar a unos 130 kilómetros de profundidad, es decir, unas 80 millas por debajo de la superficie terrestre. A medida que la placa desciende, partes de ella se funden, formando así el magma, y el magma busca su camino hacia la superficie durante muchos miles de años. A diferencia del Kilauea, el volcán Soufriere Hills produce magma viscoso. Durante miles de años forma el clásico cono volcánico compuesto, denominado estratovolcano. El magma contiene una variedad de gases, todos bajo una intensa presión. Este sube lentamente hasta alcanzar la superficie terrestre una vez se libera la presión. Como en una botella de champán, los gases se expanden rápidamente y el volcán estalla en una violenta erupción.
A miles de kilómetros de distancia, en Bari, Italia, los científicos estudian las consecuencias indirectas más letales del volcán Soufriere Hills. El propósito de este experimento es entender la dinámica de los flujos piroclásticos para así estar preparados para futuras erupciones. El doctor Delinno y su equipo cargan un cilindro con unos 200 kilos de ceniza volcánica de la montaña del Vesubio. Los gases presurizados crean una explosión que expele las cenizas. Los vulcanólogos averiguan la altura, dirección e intensidad de las cenizas con una variedad de instrumentos y cámaras de alta velocidad. A continuación, los investigadores la equipararán con la topografía específica de los volcanes, consiguiendo entonces localizar con exactitud unas zonas específicas donde es bastante probable que estallen los flujos piroclásticos. Las autoridades locales podrán así evacuar estas áreas antes de una erupción, salvando potencialmente vidas humanas. Pero desgraciadamente para aquellos que se cruzan en el camino de un estratovolcán como el Soufriere Hills, los flujos piroclásticos y la nube de cenizas no son su única amenaza. Cada año se producen unas precipitaciones de 1.200 a 2.000 milímetros en Montserrat. Las fuertes lluvias fluyen por los drenajes creados por los flujos piroclásticos, transformándolos en enormes corrientes de barro denominados lahares. La mayoría de los escombros que vemos aquí son producidos por lahares, arrastrando ladera abajo los escombros de los flujos piroclásticos y enterrando gradualmente Plymouth debajo de todo este lodo y rocas. Los lahares han sepultado prácticamente toda la ciudad de Plymouth, tanto es así que la ciudad ha sido abandonada completamente. Fueron las salvas finales del volcán en una brutal guerra desigual. El volcán Soufriere Hills destruyó más de 1000 hogares, dejó más de la mitad de la isla inhabitable y destruyó la capital de la nación. Alrededor de 4.500 personas se quedaron en la isla, una cifra que se aleja mucho de los 12.000 habitantes que antes vivieron en esta próspera isla. Fue muy triste, pero era comprensible porque esas personas lo habían perdido todo. No tenían lugar a donde ir, ni un lugar donde vivir. Familiares y amigos seguían aterrados en los colegios e iglesias. Fue muy difícil y también muy triste. Pero el volcán también creó nuevas oportunidades que ayudaron a reactivar la economía de la isla. Empezaron las demandas por el turismo relacionado con el volcán. Roy Daly posee y gestiona una agencia de excursiones turísticas en autobús. La gente está deseando ver un volcán activo. No creo que exista otro lugar en la faz de la Tierra donde se pueda ver un volcán a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia, ver cómo bulle y tiembla. Aunque los múltiples flujos piroclásticos y lahares del Soufriere Hills fueron letales y destructivos, sus erupciones nunca han excedido de 3 en el índice de explosibilidad volcánica. Pero cuando una erupción con un BEI de 5 arroja una explosión de 24 megatones, es capaz de destruir miles de hectáreas y lapidar a miles de personas. A continuación, los científicos estudian la posibilidad de una supererupción jamás vista en nuestro tiempo, capaz de acabar con millones de personas. Los flujos piroclásticos y los lahares del volcán Soufriere Hills en Montserrat destruyeron la capital de la isla, acabando con la vida de 19 personas y cambiando el paisaje de la nación y la vida de miles de personas para siempre. En 1980, el noroeste del Pacífico americano experimentó una extraña e inusual erupción que actuó como la explosión gigantesca de un cañón, arrasando bosques enteros y matando a miles de personas. Montaña St. Helens, 18 de mayo de 1980. Tipo estratovolcán. Factor clave, explosión lateral.
Cascades es una majestuosa cordillera con una longitud de 1100 kilómetros que se extiende desde Canadá hasta el norte de California. Cientos de miles de excursionistas y esquiadores han encontrado refugio y aventura en este paraje. Pero en la primavera de 1980, una de las joyas de la corona empieza a fracturarse. En marzo, pequeños terremotos agitan las profundidades del pico de St. Helens. Tras más de 120 años durmiendo apaciblemente, la montaña vuelve a despertar. El 17 de mayo, Keith Ronhol, un estudiante graduado en geofísica intrigado por la actividad de la montaña, decide echarle un vistazo más de cerca. Había erupciones en la montaña St. Helens cada 5 u 8 días. Me acerqué a un lugar conocido como Bear Meadow para intentar ver una de esas pequeñas erupciones. Ronhol es testigo de algo con lo que no había contado. A las 8:32 de la mañana del 18 de mayo, un terremoto de una magnitud de 5.1 desgarra el flanco norte del volcán. Cerca de 3.000 millones de metros cúbicos de tierra descienden violentamente a una velocidad de más de 257 kilómetros por hora. Estaba leyendo un libro dentro de la furgoneta cuando oí gritar a la gente. Miré hacia la montaña y toda su cara norte corría ladera abajo. El movimiento de la Tierra liberó la enorme presión que retenía el magma dentro del volcán. Una explosión de 24 megatones, más destructiva que la bomba atómica de Hiroshima, que desintegra la cara norte de la montaña. La explosión es inusual, ya que no estalla hacia arriba como hacen la mayoría de las erupciones. Es una extraña explosión lateral, arrojando una inmensa nube de ceniza, fragmentos de rocas y árboles a unos 180 grados fuera de la montaña. Hubo una turbia ráfaga de ceniza gris oscuro, y al cabo de 10 o 15 segundos, esa ceniza se había expandido cubriendo la montaña entera. Todo esto ocurría silenciosamente. No iba acompañado de ningún ruido que me empujase a salir de allí huyendo. Estaba a una distancia de 16 kilómetros, y al principio no crees que a una distancia así pueda ocurrirte nada. Así que me quedé allí y saqué unas fotos. Estaba fascinado viendo ese espectáculo. Mientras la inmensa nube de escombros se desprende entre las dos cadenas entre el volcán y Ronhol a una velocidad de 483 kilómetros por hora, Keith se da cuenta rápidamente de que está en grave peligro. Salí pitando y al mismo tiempo hice una foto por encima del hombro. Salió un poco borrosa, porque no me dio tiempo a enfocarla bien o detenerme porque estaba conduciendo. Recuerdo haber echado un vistazo al aparcamiento, entonces me di cuenta de que solo quedaba yo. Quizás había esperado demasiado tiempo. Ahora esa nube se precipitaba directamente hacia mí. Afortunadamente para Ronhol, la parte más violenta de la explosión toma rumbo hacia el norte y noroeste. La parte que se dirige hacia el noroeste, directamente hacia él, es la de menor intensidad, permitiéndole escapar por debajo de la montaña. La explosión lateral arroja gases y cenizas a una altura de 24 kilómetros. Más tarde, en menos de una hora, una erupción vertical arroja más cenizas hacia el cielo. Adentrándose en este desolador paisaje, vuela Jess Hegerman, guardia del Ejército Nacional de Washington. La erupción arrancó la mayoría de los árboles, y hablamos de unos 22-25 kilómetros río abajo de la montaña de St. Helens. Todo el paisaje había cambiado completamente. Hizo que me sintiera como si fuera un mosquito volando en el universo, en comparación con el tamaño de la erupción, que era espectacular. Espectacular y espantosa. Flujos piroclásticos de 800 grados descendiendo violentamente por la falda de la montaña a una velocidad de 129 kilómetros por hora. Y en algunos casos, con un espesor de 37 metros. En las primeras horas de la catástrofe, la brutalidad de la destrucción en el paisaje es imposible de comprender.
Pero Jess Hegerman enseguida se da cuenta del número de víctimas mortales. Estaban en la parte derecha de la cima, justo delante de nosotros. Ahí fue donde encontramos a los dos primeros supervivientes en la zona de la explosión. Y resultó que fueron Jim Skemank y su socio Leoni Spirinov. Y conseguimos sacarlos de allí. La erupción termina al cabo de 9 horas. A los científicos les cuesta entender la magnitud titánica del Antes de la erupción, la montaña St. Helens se erguía con una altura de 2.949 metros. Ahora cuenta con 401 metros menos de altura. La explosión destruyó tal cantidad de árboles suficiente como para construir 300.000 hogares. Miles de troncos siguen esparcidos por el lago Spirit, a 5 kilómetros de la cumbre. El volcán arrojó más de 508 millones de toneladas de cenizas esparcidos por todos los Estados Unidos en 3 días. 2 días después de la erupción, los geólogos consiguieron ver de cerca la devastación. Era como pasear por la luna. Nunca he visto nada igual. Esta zona de 600 kilómetros totalmente devastada. No había ningún ser vivo en toda la zona. Ningún insecto, pájaro o animal. Tan solo había un único color, y era el color gris de los depósitos. La tierra estaba cubierta de rocas calientes y despedía humos y gases por doquier. En los meses siguientes a la erupción, equipos de expertos estudiaron detenidamente cada faceta de la montaña. Una singularidad de la montaña St. Helens fue que mucha gente oyó la erupción hasta en Canadá, pero testigos oculares como Keith Ronhol, que se encontraba a 16 kilómetros de distancia, no oyó nada. Debido a que la estructura de la temperatura en la atmósfera se enfría con la altura, las vibraciones de la explosión se alejan de la superficie terrestre. Y cuando alcanzan la estratosfera y la temperatura vuelve a aumentar con la altura, descienden. Así que nadie de 10 a 60 kilómetros de St. Helens pudo haber oído la erupción. Desde 1980, la montaña ha experimentado decenas de miles de terremotos de poca intensidad y mínimas erupciones. De modo significativo, desde 2004, el volcán ha estado escupiendo lava continuamente, creando una gigantesca cúpula de lava que aún sigue creciendo en la actualidad. La tarea de vulcanólogos como Rick Lahusen es descubrir formas de controlar toda esta actividad. Lo que necesitábamos era encontrar la manera de depositar allí nuestros instrumentos sin poner ninguna vida en peligro, y así controlar los cambios de las erupciones. Así que se nos ocurrió esta estructura de acero inoxidable que se asemeja a una araña de patas largas, y por eso le pusimos el mote de araña. Esta antena GPS recibe diminutas señales de los satélites y nos permite localizar con exactitud su posición. Estas señales se introducen en el sistema informático y saca la información a petición de los ordenadores que están en la oficina y se retransmite a través de esta antena. Con la araña bien sujeta al helicóptero, es hora de dirigirse al corazón de la bestia. A medida que se aproximan al cráter, la nueva cúpula de lava es visible. Arroja nubes de gas y ceniza. Lo cual demuestra que el magma está alcanzando la superficie con la posibilidad de que se produzca otra erupción. El momento más peligroso para Rick y su piloto es cuando sitúan la araña sobre la cúpula de lava. Al estar cerca del fondo del cráter, la explosión de rocas o una repentina ráfaga de vapor podría matarles fácilmente. Interviniendo con la precisión de un cirujano, los hombres sitúan cuidadosamente la araña directamente sobre la cúpula de lava. Al cabo de unos segundos, el dispositivo empieza a recopilar y transmitir datos.
En el Observatorio de Volcanes Cascade, situado en Vancouver, Washington, la Husen analiza las imágenes de la cámara digital de la araña. Las fotografías con tomas e intervalos prefijados muestran el tremendo crecimiento de la cúpula de lava. Lo espectacular es la gran cantidad de roca que proviene del fondo. Más alta que el edificio Empire State, expulsando 5 metros por día, más de 200 metros de ancho. Y está justo en nuestro jardín. Aún no se ha llegado a ninguna conclusión sobre el rápido crecimiento de la cúpula de lava. Sin embargo, los geólogos advierten que una erupción similar a la de 1980 es posible que ocurra, pero improbable. Sin embargo, están seguros de que en un futuro se producirán ciertas erupciones. Sea lo que depara el futuro, el pasado reciente de la montaña continúa teniendo repercusiones en la actualidad, en particular sobre aquellos que lo presenciaron. Es impresionante ser testigo de este espectáculo. Por lo general pensamos que la Tierra es un hábitat estático y estable que no cambia. Pero cuando eres testigo de la erupción de un volcán y ves cómo un fragmento de roca sale disparado por los aires, seguido por una nube dinámica y turbia de cenizas, arrasando decenas de miles de kilómetros de bosque, te das cuenta de lo poderosa que puede llegar a ser la naturaleza y lo poderosas que pueden llegar a ser las fuerzas geológicas. La explosión lateral de la montaña St. Helens, con un BEI de 5, destruyó una enorme cantidad de territorio y dejó 57 víctimas mortales. Un grado más en la escala, un volcán con un BEI de 6 mataría a cientos debido a una larga serie de efectos secundarios letales tras la gigantesca erupción. Más adelante, los científicos revelarán los efectos inconcebibles de una última erupción que, según ellos, ocurrirá en un futuro. Una explosión lateral con un BEI de 5 en la montaña de St. Helens arrasó 600 kilómetros cuadrados y mató a 57 personas. Pero hay un volcán único en el mundo. Mató a cientos de personas, atormentó a millones y afectó a todo el planeta. Su erupción fue la primera de una serie de trágicos sucesos que continuaron durante días, meses y años, y que aún continúa en la actualidad. Montaña Pinatubo, 15 de junio de 1991, tipo estratovolcán, factor clave, lahares. Luzón es la isla más grande del archipiélago filipino, con una población de 56 millones de personas. La capital es Manila, donde se encuentra la montaña Pinatubo. Durante siglos, millares de personas han habitado la montaña. Los agricultores cosecharon arroz y otros cultivos en esta tierra tan fértil. Lo que muchos lugareños no sabían o creían es que la montaña es un volcán. Incluso algunos de los expertos que lo sabían creían que estaba inactivo. El 9 de junio de 1991, la montaña entra en erupción por primera vez en más de 500 años. Erupciones, terremotos, flujos piroclásticos y cenizas azotaron la isla día y noche. El doctor Kevin Rodolfo, geólogo, llega 4 días después. La nube de cenizas era tan densa que apenas podías ver a más de 6 metros. Había fragmentos del tamaño de un huevo de gallina cayendo sobre nosotros. El 15 de junio, una enorme erupción arroja 5 metros cúbicos de escombros a una altura de 35 kilómetros. La cima de la montaña se derrumba desencadenando una serie de terremotos de elevada magnitud. Rodolfo es uno de los tantos de miles que quedaron atrapados en la ciudad de Olongapo, a 33 kilómetros de Pinatubo. Durante la erupción estuve siempre muy asustado. Cada 3 minutos había temblores de tierra perceptibles. Uno de tal magnitud que haría que te echaras a correr de forma impulsiva fuera de un edificio. Pero fuera la realidad es igual de escalofriante. Empezaron a aparecer horizontalmente unos relámpagos rojizos en el cielo.
y los truenos aparecían casi a la vez que los relámpagos. Estos rayos intranube son provocados por la carga estática en la nube de ceniza. Casi nunca son peligrosos, ya que caen en horizontal en lugar de vertical. Aún así, el temor por las condiciones en el exterior impedía que los lugareños barrieran las cenizas de sus tejados, lo cual acarrearía funestas consecuencias. El mismo día de la erupción, un tifón azotó la ciudad de Luzón. Las fuertes lluvias se mezclaron con la ceniza. Como la ceniza está formada a partir de minúsculos fragmentos de roca y minerales, la suma del agua lo convierte en una sustancia semejante al cemento. Para aquellos con varios centímetros de ceniza en sus tejados, resultó ser una mezcla mortífera. El paso del tifón empapó la ceniza de agua, haciéndola así más pesada y provocando el desprendimiento de los tejados y desplomando las paredes de las casas. Por si esto fuera poco, inmensos flujos piroclásticos invadieron los valles alrededor del Pinatubo con escombros. Una vez más el tifón convierte un subproducto volcánico en un arma mortal, los lahares. Los lahares se forman cuando un flujo de escombros se mezcla rápidamente con una gran cantidad de agua. Este flujo embravecido se precipita ladera abajo, destruyendo cualquier cosa o persona que desgraciadamente se interponga en su camino. Imagina una máquina excavadora desplazándose a unos 25 kilómetros por hora, golpeando la estructura de un puente. El puente se descoyuntaría. Ese es el mismo impacto que dejaron los grandes y rápidos fragmentos de rocas. Después de 9 horas de pesadilla, las erupciones cesaron. Las secuelas, más de 300 muertos y decenas de miles sin hogar. Ha terminado bastante mal, pero hubiera podido ser mucho peor. En los meses anteriores a la erupción, las autoridades informaron de la actividad sísmica. El continuo seguimiento de los científicos así lo corroboró. Guiados por expertos que señalaron zonas concretas de alto riesgo, las autoridades evacuaron a más de 58.000 personas en los días y horas que precedieron a la erupción. Antes de la erupción, habíamos trazado unos mapas que preveían la zona donde caería piroclasto, lo cual dependía de los vientos estacionales. Pero aún quedaba otra amenaza letal por llegar. El tifón cambió la dirección del viento y las zonas consideradas de bajo riesgo fueron inundadas con la destructora mezcla de tefra o ceniza y lluvia que aplastó las casas y las personas en su interior. Mientras miles de personas comenzaron con la labor de quitar escombros, los efectos del volcán tuvieron una repercusión mundial. Un mes después de la erupción, una inmensa nube de ceniza rodeaba la Tierra. Se transforma en aerosoles de ácido sulfúrico, reflejando la radiación solar lejos de la Tierra, refrescando toda la superficie terrestre 1 grado. Los efectos en la atmósfera terrestre durarán más de 2 años. En las Filipinas, los efectos secundarios del volcán todavía perduran. En los 3 meses siguientes a la erupción, las fuertes lluvias provocaron más de 200 lahares. A medida que pasaba el tiempo y los flujos erosionaban con mucha más profundidad, los drenajes se hicieron mucho más grandes, convirtiéndose en conductos eficaces para el descenso de los flujos. Para ayudar a los cientos de personas que se encontraban en zonas de riesgo, se instalaron puestos de observación río arriba. Cuando avistaban un lahar, llamaban por radio a los sacerdotes como el padre Néstor Tayac, que a continuación hacía sonar las campanas en señal de alerta. El sonido de las campanas podía escucharse por toda la comunidad a cualquier hora de la noche en señal de alarma o alerta. Alerta, estad preparados, se acerca un lahar. Pero una vez más un giro inesperado conspira contra los habitantes de Luzón. En octubre de 1995, otro gran tifón azota la isla y pone en alerta los puestos de observación. Desgraciadamente, las fuertes lluvias que provocaron los lahares aún no estaban cargadas de sedimento cuando pasaron por este puesto de observación.
Por consiguiente, los puestos de observación únicamente advirtieron que una corriente de agua se precipitaba ladera abajo, pero a medida que el agua discurre por el drenaje, erosiona mucho material suelto, convirtiendo un lajar en una composición aproximada de 80% de sedimento y un 20% de agua. Cuanto mayor es el porcentaje de sedimento, más intenso es el lajar, irrumpiendo con una fuerza desmesurada. Se oía un ruido como si fueran unos caballos saqueando y destrozándolo todo a su paso. Cada vez se oía más cerca y de repente invadió nuestra parroquia. El segundo piso de la rectoría donde vivo se hundió y trepé hacia el campanario. El lajar seguía su curso. En realidad podía oír cómo el lajar seguía creciendo, sepultando el segundo piso de la mayoría de las casas. Se podían oír gritos y estaba tan oscuro que no se veía nada. El lajar se llevó la vida de miles de personas y sepultó toda la ciudad de Bakalor. Como el cemento, los restos de un lajar se consolidan con rapidez formando una dura roca. El pueblo se edificó sobre los restos ya secos del lajar. Los vestigios fantasmagóricos de la devastación están por doquier, incluyendo la parroquia del Padre Ness, donde se tuvo que construir otro piso sobre 7 metros de lodo. Desde 1991, miles de lajares han matado a casi 400 personas y destruido más de 42.000 hogares. Pero los científicos temen que el Pinatubo aún no haya dicho su última palabra. En la cumbre de la montaña, una nueva amenaza toma forma. No es el magma, pero años de fuertes precipitaciones han creado un lago gigantesco en la caldera del volcán, provocando en el 2002 una grieta en uno de sus flancos y generando un espectacular lajar. Los geólogos están preocupados por una enorme falla que cubre toda esa área. Las rocas están muy agrietadas y los lados del canal son muy abruptos. Por eso, cualquier desprendimiento de tierra podría taponar el canal, provocando que éste saliera disparado, lanzando grandes cantidades y pudiendo promover un gran lajar. El lago contiene 100 millones de metros cúbicos de agua. 46.000 personas viven a sus pies. Todo podría estar bajo la amenaza de un enorme lajar. Hasta este momento, la erupción y los lajares han afectado a casi 2 millones de personas. Para los extenuados pero obstinados habitantes de Luzón, el volcán es una constante amenaza. Sin embargo, para los científicos es un continuo espectáculo. Cuando enseñamos geología, estamos acostumbrados a pensar en función de pequeños sucesos que han ido repitiéndose millones de veces, decenas de millones o incluso cientos de miles de millones de años para formar montañas. Pero aquí podemos observar incidentes que ocurrieron en un solo día. Una inmensa cantidad de material piroclástico, la formación de un gigantesco agujero en cuestión de horas o días. Y para mí todo esto es fascinante. Los catastróficos efectos secundarios de la erupción del Pinatubo tuvieron efectos a largo plazo matando a cientos de personas, unas secuelas que aún perduran en la actualidad. Pero una última erupción, una que los vulcanólogos están seguros de que ocurrirá, podría afectar a millones de personas. Una erupción Beit de 6 del monte Pinatubo y sus efectos secundarios mataron a más de 700 personas, liberando una enorme nube de ceniza y gases alrededor del globo terráqueo y disminuyendo la temperatura de la superficie terrestre. Si experimentásemos una supererupción Beit de 7, sería 10 veces más intensa. Destruiría toda forma de vida a docenas de kilómetros. Provocaría un cambio drástico en el clima terrestre, y los científicos afirman que ese día está por llegar. Información desconocida. Beit 7, tipo caldera. Efectos clave, ceniza, flujos piroclásticos.
Los 5 millones de habitantes en la zona de Nápoles, Italia, viven en la zona de riesgo volcánico más alto del mundo. Aproximadamente unos 11 kilómetros al este se alza la montaña del Vesubio. En el año 79 después de Cristo mató a más de 20.000 personas en Pompeya y otros pueblos a su alrededor. Desde entonces el volcán ha entrado en erupción unas 50 veces. La última vez en 1944. El Vesubio se alza imponente sobre Nápoles como una constante amenaza. Pero a 15 kilómetros al oeste encontramos un volcán mucho menos llamativo pero más letal, Campi Flegrei. Campi Flegrei es una enorme caldera de 13 kilómetros de diámetro con una serie de cráteres dispersados en su interior. 350.000 personas viven en la actualidad en las paredes de la caldera. Como el Campi Flegrei no es un alto volcán tan imponente como el Vesubio y llama muy poco la atención. Pero los vulcanólogos como Steve Self conocen la descomunal fuerza que esconde en su interior. Nos encontramos en mitad de un volcán con una sorprendente actividad desde que se formó hace alrededor de 35.000 años. En esta área se han producido repetidas erupciones que han llevado a la formación de cráteres como en el que estamos. Estamos en el interior de un cráter que todavía tiene chimeneas sibilantes de vapor, como podéis oír detrás de nosotros. Estas chimeneas alcanzan una temperatura de casi 700 grados. Para un simple observador es impresionante. Pero para los expertos, las chimeneas junto con los corrimientos de tierra no presagian nada bueno. Para hacernos una idea del poder del Campi Flegrei, este se alza sobre unos depósitos arrojados por una inmensa erupción hace unos 35.000 o 40.000 años, y fue 10.000 veces más grande que la erupción del Pinatubo en 1990. Esos acantilados de 80 metros de altura en Sorrento, a 30 kilómetros del Campi Flegrei, están formados de compuestos volcánicos arrojados por esa inmensa erupción. El vulcanólogo Giuseppe Mastro Lorenzo sabe que son pruebas geológicas de los enormes flujos piroclásticos que arrasaron toda esta zona. Los flujos piroclásticos se movieron así, como una nube turbulenta, y luego se emplazaron en masa, sepultando así toda la zona alrededor de Nápoles. El conocimiento de los científicos sobre el pasado del Campi Flegrei les facilita un patrón realista de lo que podría suceder en un futuro. La visión empieza con una enorme alteración en el interior de la enorme caldera. Una supererupción. Más de 242 kilómetros cúbicos de polvo, gases y piedra pómez volando por los aires. Sepultaría una zona del tamaño de una gran ciudad, con unas cenizas cuyo espesor se estima en cientos de metros. El volcán escupiría enormes flujos piroclásticos a una velocidad supersónica. Los edificios que no fueran sepultados por la ceniza serían derribados por la fuerza de los flujos o incinerados por su temperatura de 800 grados. La ciudad que antes se alzaba orgullosa ha sido totalmente devastada. Es apocalíptico el número de muertos provocado por los flujos y la ceniza. Creemos que en el supuesto de una enorme erupción, millones de personas morirían. El número de víctimas y la destrucción se extenderían mucho más allá de su epicentro. Las columnas de la erupción ascenderían a la escalofriante altura de 30 kilómetros. Las densas nubes de ceniza asfixiarían a las ciudades cerca de la caldera hasta alcanzar la ciudad de Roma a 225 kilómetros de distancia. Cayendo incesantemente sobre la ciudad más de 20 centímetros de ceniza. Lo suficiente como para provocar el hundimiento de los tejados y matar a miles de personas.
Una pequeña cantidad de ceniza caería sobre Europa Oriental y partes de Asia, pero incluso pequeñas cantidades de ceniza provocan graves problemas. Incluso unos pocos centímetros de ceniza serían suficientes para causar el caos total en los sistemas de transporte, suministros de agua y toda esa clase de cosas de las que normalmente dependemos en nuestra vida diaria. Suficiente para enterrar plantas o arrancar las hojas de los árboles. La enorme cantidad de cenizas y ácido sulfúrico expulsados por el volcán desestabilizaría la situación de todo el planeta, afectando a millones de personas. Los patrones atmosféricos predecirían una caída de la temperatura de varios grados, provocando un cambio climático durante años, unos 4 o 5 años hasta la siguiente erupción, y las temperaturas cambiarían. Zonas donde antes se cultivaban cosechas, quizás se vuelvan estériles para siempre. Enormes áreas de vegetación dejarían de existir. Millones de seres vivos podrían morir de hambre y a la larga todo el planeta y los que lo habitamos quedaríamos trágicamente afectados. Si consideramos el número de supervolcanes alrededor del mundo que pudieran provocar una supererupción, y damos por sentado el hecho de que existen algunos que aún desconocemos, entonces cabría la posibilidad de un 1% de que ocurriera dicha erupción en los próximos 100 años. Y es una posibilidad bastante alta. Lo bastante alta para los científicos como para recalcar la necesidad de estudiar este tipo de desastres en una comunidad internacional. Los vulcanólogos saben que no hay forma de impedir una erupción. Así que aprenden del pasado y estudian el presente para ayudar a la humanidad a concienciarse sobre el futuro.